Título: Del inconveniente de haber nacido. E.M. Cioran, publicado originalmente en 1973. Advertencia: algunas expresiones pueden herir la sensibilidad de algunas personas. 1. Hay un conocimiento que quita peso y alcance a lo que uno hace, hasta el extremo el todo carece de fundamento, salvo el mismo. Puro, hasta el extremo, de abominar incluso de la idea de objeto, expresa esa suma sabiduría según la cual es la misma cosa cometer o no cometer un acto, implicando, al mismo tiempo, una satisfacción también extrema, la de poder repetirse en cada momento que nada de cuanto se haga merece la pena, que nada está realzado por ningún signo sustancial, que la realidad se inscribe en el dominio de la insensatez. Un conocimiento de esa clase merecería ser llamado póstumo, ya que se presenta como si el conocedor estuviera vivo y no como si fuera ser y reminiscencia de ser. Es cosa pasada, dice de todo lo que ejecuta en el instante mismo de la acción que, de esa manera, queda para siempre desprovista de presente. No corremos hacia la muerte, huimos de la catástrofe del nacimiento. Nos debatimos como sobrevivientes que tratan de olvidarla. El miedo a la muerte no es sino la proyección hacia el futuro de otro miedo que se remonta a nuestro primer momento. Nos repugna, es verdad, considerar al nacimiento una calamidad, ¿acaso no nos han inculcado que se trata del supremo bien y que lo peor se sitúa al final, y no al principio, de nuestra carrera? Sin embargo, el mal, el verdadero mal, está detrás, y no delante de nosotros. Lo que a Cristo se le escapó, Buda lo ha comprendido: si tres cosas no existieran en el mundo, oh discípulos, lo perfecto no aparecería en el mundo. Y antes que la vejez y que la muerte, sitúa el nacimiento, fuente de todas las desgracias y de todos los desastres. Nunca estoy a gusto en lo inmediato, solo me seduce lo que me precede, lo que me aleja de aquí, los innúmeros instantes en que yo no fui, lo no nato, en suma. ¿Con qué derecho os ponéis a rezar por mí? No tengo necesidad de intercesores, me las arreglaré solo. De un miserable, tal vez lo aceptaría, de nadie más, aunque se tratara de un santo. No tolero que se preocupen por mi salvación. Si le temo y le huyo, qué indiscretas resultan entonces vuestras plegarias. Dirigidlas a otra parte, de todas formas, no estamos al servicio de los mismos dioses. Si los míos son impotentes, no hay razón para creer que los vuestros lo sean menos. Y aun suponiendo que sean tal y como los imagináis, todavía les faltaría el poder de curarme de un horror más viejo que mi memoria. Deshacer, descrear, es la única tarea que el hombre puede asignarse si aspira, como todo lo indica, a distinguirse del Creador. Sé que mi nacimiento es una casualidad, un accidente risible, y, no obstante, apenas me descuido me comporta como si se tratara de un acontecimiento capital, indispensable para la marcha y el equilibrio del mundo. Haber cometido todos los crímenes, salvo el de ser padre. Aspirar, en lo más profundo de uno mismo, a estar tan desposeído, a ser tan lamentable como Dios. El verdadero contacto entre los seres solo se establece en la presencia muda, en la aparente no comunicación, en el intercambio misterioso y sin palabras que se asemeja a la plegaria interior. Estoy, por lo general, tan seguro de que todo está desprovisto de consistencia, de fundamento, de justificación, que aquel que osara contradecirme, aunque fuera el hombre que más estimo, me parecería un charlatán o un imbécil. Estar vivo, de pronto me sorprende lo extraño de esta expresión, si no estuviera referida a nadie. Cada vez que estoy mal y me apiado de mi cerebro, me siento llevado por un irresistible deseo de proclamar. Entonces adivino de qué pedestres abismos surgen reformadores, profetas y salvadores. Me gustaría ser libre, inimaginablemente libre. Libre como un ser abortado. La única, la verdadera mala suerte, nacer. Se remonta a la agresividad, al principio de expansión y de rabia aposentado en los orígenes, en el impulso hacia lo peor. No es de extrañar que todo ser venido al mundo sea un maldito. En este momento, me siento mal. Este acontecimiento, crucial para mí, es inexistente, inconcebible para el resto de los seres, de todos los seres. Salvo para Dios, si es que esa palabra tiene algún sentido. Por todas partes se dice que, si todo es fútil, hacer bien lo que se hace no lo es. No obstante, hasta eso es frívolo. Para llegar a esta conclusión, y afrontarla, no hay que practicar ningún oficio, salvo el de rey, como Salomón. Reacciono como todo el mundo, incluso como aquellos a quienes más desprecio, pero me recobro arrepintiéndome de todo lo que hago, sea bueno o malo. ¿Dónde están mis sensaciones? Se han desvanecido en mí, ¿y qué es ese yo sino la suma de esas sensaciones? La lucidez es el único vicio que hace al hombre libre, libre en un desierto.
A medida que los años pasan, decrece el número de seres con quienes puede uno entenderse. Cuando no haya ya nadie a quien dirigirse, seremos al fin tal y como se era antes de sucumbir en un nombre. El paraíso no era un lugar soportable, de lo contrario el primer hombre se hubiera adaptado a él, este mundo tampoco lo es, ya que en él se añora el paraíso o se da otro por seguro. ¿Qué hacer? ¿Dónde ir? No hagamos nada, no vayamos a ningún sitio, así, sin más. Algunos tienen desgracias, otros, obsesiones. ¿Quiénes son más dignos de lástima? Todo es dolor, esta fórmula budista modernizada daría, todo es pesadilla. De la misma manera el nirvana, llamado a poner término a un tormento más generalizado, dejaría de ser un recurso reservado solo a algunos, para tornarse universal como la pesadilla misma. Que es una crucifixión única comparada con la cotidiana que sobrelleva quien padece de insomnio. Confesamos nuestras penas a otra persona solo para hacerla sufrir, para que cargue con ellas. Si quisiéramos que se apegara a nosotros, le hablaríamos de nuestros tormentos abstractos, únicos que acogen con presteza todos los que nos aman. No me perdono el haber nacido. Es como si, al insinuarme en este mundo, hubiese profanado un misterio, traicionado algún compromiso de magnitud, cometido una falta de gravedad sin nombre. Pero a veces soy menos tajante, nacer me parece una calamidad que, de no haberla conocido, me tendría inconsolable. El pensamiento no es nunca inocente. Porque es implacable, porque es agresión, nos ayuda a romper nuestras trabas. Si se suprimiera lo que entraña de maldad, e incluso de demoníaco, habría que renunciar también al concepto de liberación. El medio más seguro para no equivocarse, es socavar certidumbre tras certidumbre. De lo cual resulta también que todo lo que cuenta fue hecho fuera de la duda. De nada vale anteponernos al universo, de todas formas, nos odiamos más de lo que imaginamos. Si el sabio resulta una aparición tan insólita, es porque no parece contaminado por la aversión que, igual que todos los seres, debería abrigar hacia sí mismo. Ninguna diferencia entre el ser y el no ser, si uno los aprehende con igual intensidad. El no saber es el fundamento de todo, crea todo mediante un acto que repite a cada instante, engendra este mundo y cualquier otro pues no cesa de tomar por real aquello que no lo es. El no saber es la gran equivocación que sirve de base a todas nuestras verdades, el no saber es más antiguo y más poderoso que todos los dioses reunidos. Cuando pienso en tantos amigos que ya no existen, siento lástima por ellos. Sin embargo, no resultan tan dignos de compasión, pues han resuelto todos sus problemas, empezando por el de la muerte. Hay en el hecho de nacer una ausencia tal de necesidad, que cuando se piensa en ello con un poco más de detenimiento, a falta de saber cómo reaccionar, uno se queda con la boca abierta. En las grandes perplejidades, redúcete a vivir como si la historia estuviese clausurada, y a reaccionar como un monstruo devorado por la serenidad. Sí, antaño, frente a un muerto me preguntaba, ¿de qué le sirvió nacer? Hoy me pregunto lo mismo ante cualquiera que esté vivo. Meditad solamente una hora en la inexistencia del yo, y os sentiréis otro hombre, decía a un visitante occidental un bonzo japonés de la secta Kusa. Sin haber frecuentado los conventos budistas, cuántas veces no me he detenido en la irrealidad del mundo y, por lo tanto, en la del yo. No me he convertido en otro hombre, pero me quedó, es cierto, el sentimiento de que mi yo no es real de ninguna forma y de que, perdiéndolo, no pierdo nada, salvo algo, salvo todo. Fulano me insulta. Estoy a punto de abofetearlo. Reflexiono y me abstengo. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi verdadero yo, el que replica o el que se echa para atrás? Mi primera reacción es siempre enérgica, la segunda, débil. Eso que llaman sensatez es, en el fondo, reflexión, es decir, la no acción como primer movimiento. Si el apego es un mal, hay que buscar su causa en el escándalo del nacimiento, pues nacer es apegarse. El desapego debería, pues, aplicarse a hacer desaparecer las huellas de ese escándalo, el más grave y el más intolerable de todos. En ese instante preciso, ningún reproche que venga de los hombres o de los dioses podría afectarme, tengo la conciencia tan tranquila como si nunca hubiese existido. Durante años, durante una vida, pensar solo en los últimos momentos para comprobar, cuando por fin se acerca uno a ellos, que ha sido inútil, que la idea de la muerte ayuda a todo, salvo a morir. Si es verdad que Dios detesta tomar partido, yo no me sentiría nada incómodo en su presencia, tal sería mi placer de imitarlo en todo, de ser, como él, un sin opinión. Levantarse, acicalarse y después esperar alguna variante imprevista de tedio o de horror. Daría el mundo entero y todo Shakespeare por una brizna de ataraxia. Referirse sin cesar a un mundo donde todavía nada se humillaba al surgimiento,
donde se presentía la conciencia sin desearla, donde, encenegado en lo virtual, se gozaba de la plenitud nula de un yo anterior al yo. No haber nacido, de solo pensarlo, qué felicidad, qué libertad, qué espacio. 2. Es mucho más fácil avanzar con vicios que con virtudes. Los vicios, acomodaticios por naturaleza, se ayudan, son indulgentes unos con otros, en cambio las virtudes, celosas, se combaten y se anulan, y muestran en todo su incompatibilidad y su intolerancia. El creer en lo que uno hace o en lo que hacen los otros es entusiasmarse con tonterías. Se debería abandonar sin más a los simulacros, e incluso a las realidades, situarse fuera de todo y de todos, apartar o aplastar los apetitos, vivir, como dice un proverbio hindú, con tan pocos deseos como un elefante solitario. No es humilde aquel que se odia. En algunos, todo, absolutamente todo, tiene que ver con la fisiología, su cuerpo es su pensamiento es su cuerpo. Siempre he buscado paisajes anteriores a Dios. De ahí mi debilidad por el caos. He decidido no detestar más a nadie desde que he observado que termino siempre por parecerme a mi último enemigo. Durante bastante tiempo viví con la idea de ser el hombre más normal del mundo. Esta idea me proporcionaba la afición, o mejor, la pasión por la improductividad. ¿Qué sentido tiene sobresalir en un mundo de locos, hundido en la estupidez o el delirio? ¿Para quién prodigarse y con qué fin? Queda por saber si me he liberado enteramente de esta certeza, salvadora en el absoluto, ruinosa en lo inmediato. Solo se deberían escribir libros para decir cosas que uno no se atrevería a confiar a nadie. El mismo sentimiento de no pertenencia, de juego inútil, donde quiera que vaya, simulo interesarme por lo que no me importa, me afano por automatismo o por caridad, sin involucrarme jamás, sin estar nunca en ninguna parte. Lo que me atrae está en otro lado, y ese otro lado no sé qué es. Mientras más se alejan los hombres de Dios, más avanzan en el conocimiento de las religiones. Solo me entiendo bien con alguien que se encuentra en lo más bajo de sí mismo, sin el deseo ni la fuerza de recuperar sus ilusiones habituales. Todo lo bueno que podamos tener viene de nuestra indolencia, de nuestra incapacidad de pasar a la acción, de llevar a cabo nuestros proyectos y designios. Es la imposibilidad o el rechazo a realizarnos lo que mantiene nuestras virtudes, y es la voluntad de dar nuestro máximo lo que nos lleva a los excesos y a los desajustes. Hay noches que ni el más ingenioso torturador podría haber inventado. Sale uno deshecho, estupidizado, perdido. Sin recuerdos ni presentimientos, y sin saber siquiera quién se es. Y entonces es cuando el día parece inútil, y la luz perniciosa y más opresora aún que las tinieblas. Un pulgón consciente tendría que desafiar exactamente las mismas dificultades, el mismo género de insolubles que el hombre. Vale más ser animal que hombre, insecto que animal, planta que insecto, y así sucesivamente. La salvación. Es todo lo que disminuye el reino de la conciencia y compromete su supremacía. Tengo todos los defectos de los demás, y, sin embargo, todo lo que hacen me parece inconcebible. Mirando las cosas desde el punto de vista de la naturaleza, el hombre fue hecho para vivir hacia el exterior. Si quiere ver dentro de sí mismo, debe cerrar los ojos, renunciar a la acción, salir de la corriente. Lo que se llama vida interior es un fenómeno tardío solo posible por una disminución en nuestras actividades vitales. El alma surgió y se desarrolló a expensas del buen funcionamiento de los órganos. La mínima variación atmosférica pone en entredicho mis proyectos, por no decir mis convicciones. Esta forma de dependencia, la más humillante que existe, no deja de deprimirse disipando al mismo tiempo las pocas ilusiones que me quedaban sobre mis posibilidades de ser libre, o, sencillamente, sobre la libertad. ¿De qué sirve pavonearse si se está a merced de lo húmedo y de lo seco? Se desearía una esclavitud menos lamentable y dioses de otra ralea. Cuando se sabe de manera absoluta que todo es irreal, no tiene ningún sentido fatigarse para demostrarlo. Toda opinión, todo punto de vista es necesariamente parcial, trunco, insuficiente. En filosofía, como en cualquier cosa, la originalidad se reduce a definiciones incompletas. Considerando detenidamente nuestros actos llamados generosos, no hay ninguno que, en cierta forma, no sea condenable e incluso dañino, capaz de inspirarnos el arrepentimiento por haberlo ejecutado, de tal forma que no nos queda más que optar por la abstención o por el remordimiento. En cuanto uno apela a lo más íntimo de sí mismo y empieza a actuar y a manifestarse, se atribuye dones y se insensibiliza hacia las propias lagunas. Nadie está en condiciones de admitir que lo que surge de su interior podría no valer nada. El conocimiento de sí. Una contradicción en los términos. El espíritu que duda de todo llega, al cabo de 1000 interrogaciones,
a una apatía casi total, a una situación que justamente el apático conoce a primera vista, por instinto. Pues ¿qué es la abulia, sino una perplejidad congénita? ¿Qué hace usted todo el día? Me soporto. Hay que estar ebrio o loco, decía Sieyes, para hablar bien las lenguas conocidas. Hay que estar ebrio o loco, agregaría yo, para atreverse a utilizar las palabras, cualquier palabra. Habiendo vivido siempre con el temor de ser sorprendido por lo peor, he tratado, en todas las circunstancias, de adelantarme lanzándome a la desgracia mucho antes de que sucediera. Cada cual cree, de manera inconsciente, que es el único que persigue la verdad, que los demás son incapaces de buscarla e indignos de alcanzarla. Esta locura está tan arraigada y es tan útil, que es imposible imaginar lo que ocurriría con cada uno de nosotros si un día desapareciera. El primer pensador fue sin duda alguna el primer maniático del porqué. Manía poco habitual y de ninguna manera contagiosa. Raros, en efecto, son los que la padecen, los que están roídos por la pregunta y sin poder aceptar ninguna certeza, pues nacieron en la consternación. Ser objetivo es tratar al prójimo como se trata a un objeto, a un muerto, es comportarse con él como un sepulturero. Sin la facultad de olvidar, nuestro pasado tendría un peso tal sobre nuestro presente, que no soportaríamos abordar un solo instante más, y mucho menos entrar en él. La vida sola le resulta soportable a los caracteres triviales, a aquellos que, precisamente, no recuerdan. Una obra existe cuando se ha preparado en la sombra con la atención, con el cuidado con que el asesino medita su golpe. En ambos casos lo principal es la voluntad de golpear. El conocimiento de sí mismo, el más amargo de todos, es el que menos se cultiva. ¿Qué sentido tiene entonces sorprenderse a cada instante en flagrante delito de ilusión, remontar sin piedad hasta la raíz de cada acto y perder causa tras causa ante el propio tribunal? Mientras más nos encontramos a merced de impulsos contradictorios, menos sabemos ante cuál ceder. No tener carácter es eso y nada más. 3. Sentir bruscamente que uno sabe tanto como Dios de todas las cosas, y ver desaparecer, con igual brusquedad, esa sensación. Si uno pudiera contemplarse con los ojos de los demás, desaparecería al instante. Cuando ocurre que estoy ocupado, ni por un instante pienso en el sentido de nada, y, mucho menos, en el de lo que estoy haciendo. Prueba de que el secreto de todo reside en el acto y no en la abstención, causa funesta de la conciencia. No adoptamos una creencia porque sea verdadera, todas lo son, sino porque una fuerza oscura nos empuja a ello. Si esa fuerza llega a abandonarnos, sobreviene la postración y la quiebra, el enfrentamiento con lo que queda de nosotros mismos. La conciencia es algo más que la espina, es el puñal en la carne. El sabio es aquel que consiente en todo porque no se identifica con nada. Un oportunista sin deseo. Siempre tenemos la impresión de que podríamos hacer mejor lo que los otros hacen. Desgraciadamente no tenemos el mismo sentimiento hacia lo que nosotros mismos hacemos. Yo era profeta, advierte Mahoma, cuando Adán estaba aún entre el agua y la arcilla. Cuando no se ha tenido el orgullo de fundar una religión, o al menos de arruinar alguna, como osar mostrarse a la luz del día. Una obra está terminada cuando ya no podemos mejorarla, aunque se la sepa insuficiente e incompleta. Cuando se está tan harto que no se tiene ya la fuerza de agregar una sola coma, aunque sea indispensable. Lo que decide el grado de perfección de una obra no es de ninguna manera una exigencia de arte o de verdad, es el cansancio, y, más aún, el hartazgo. El budismo llama, mácula del espíritu, a la cólera, el maniqueísmo, raíz del árbol de muerte. Lo sé. ¿Y de qué me sirve? Nadie es responsable de lo que es, ni siquiera de lo que hace. Esto es evidente y todo el mundo está más o menos de acuerdo en ello. ¿Por qué entonces exaltar o denigrar? ¿Por qué existir equivale a evaluar, a emitir juicios, y la abstención, cuando no es producto de la apatía o de la cobardía, exige un esfuerzo que nadie quiere hacer? Los pensamientos menos impuros son aquellos que surgen en medio de nuestras confusiones, en los intervalos entre nuestros problemas, en esos momentos de lujo que nuestra miseria se ofrece. Los dolores imaginarios son, con mucho, los más reales ya que se les necesita constantemente y se inventan porque no es posible prescindir de ellos. La manera más eficaz de sustraerse a una depresión, motivada o gratuita, es la de tomar un diccionario, de preferencia en una lengua que apenas se conoce, y buscar palabras y palabras, poniendo cuidado en que sean aquellas que nunca se utilizarán. Mientras se vive fuera de lo terrible, se hallan palabras para expresarlo, en cuanto se le conoce por dentro, ya no se encuentra ninguna. Por muy desengañados que estemos, es imposible vivir sin alguna esperanza. Siempre conservamos una, a pesar nuestro,
y esa esperanza inconsciente compensa todas las demás, explícitas, que hemos rechazado o agotado. Solo les perdonamos a los niños y a los locos su franqueza, los demás, si tienen la audacia de imitarlos, se arrepentirán tarde o temprano. Para ser feliz, se tendría que tener siempre presente la imagen de las desgracias que no han ocurrido. Sería para la memoria una manera de redimirse, ya que, al no retener por lo general sino las desgracias ocurridas, se empeña en sabotear la felicidad con un éxito maravilloso. Aquel que teme al ridículo no irá nunca muy lejos ni para bien ni para mal, permanecerá más acá de sus talentos, y, aunque tenga genio, estará condenado a la mediocridad. Mientras el hombre iba a remolque de Dios, avanzaba lentamente, tan lentamente que ni siquiera se daba cuenta. Desde que no vive a la sombra de nadie, se apresura, se desconsuela, y daría cualquier cosa por encontrar su antigua cadencia. Perdimos al nacer lo mismo que perderemos al morir. Todo. 4. Distribuir golpes que no alcanzan a nadie, atacar a todo el mundo sin que nadie se dé cuenta, lanzar flechas cuyo veneno solo es recibido por uno mismo. Incapaz de levantarme, atado al lecho, me dejo llevar por los caprichos de la memoria, y me veo vagabundeando, niño, en los Cárpatos. Un día me encontré con un perro cuyo dueño, sin duda para deshacerse de él, lo había amarrado a un árbol. Estaba transparente de delgadez y tan vacío de vida que apenas si tuvo fuerzas para mirarme sin moverse. Sin embargo, estaba de pie, él. Un desconocido me cuenta que ha matado a no sé quién. No lo busca la policía porque nadie sospecha de él. Solo yo sé que es el asesino. ¿Qué hacer? No tengo ni la audacia ni la deslealtad, pues me ha confiado un secreto, y vaya secreto, de ir a denunciarlo. Me siento su cómplice y me resigno a ser detenido y castigado como tal. Al mismo tiempo me digo que esa es una tontería. Quizá de todas formas lo denuncie. Y así hasta que despierto. Lo interminable es la especialidad de los indecisos. No pueden resolver nada en la vida, y mucho menos en sus sueños, donde perpetúan sus vacilaciones, sus cobardías, sus escrúpulos. Son idealmente aptos para la pesadilla. Una película sobre los animales salvajes, crueldad sin descanso en todas las latitudes. La naturaleza, torturadora genial, penetrada de sí misma y de su obra, se regocija no sin razón, todo lo que vive tiembla y provoca temblor. La piedad es un lujo extraño que solo el más pérfido y feroz de los seres podía inventar, por necesidad de castigarse y torturarse, por ferocidad. Sobre el mismo tema, sobre el mismo acontecimiento, puedo cambiar de opinión 10, 20, 30 veces en un día. Y pensar que cada vez, como el último de los impostores, me atrevo a pronunciar la palabra, verdad. Todo carece de sustento y de sustancia, nunca me lo repito sin sentir algo parecido a la felicidad. Lo malo es que hay infinidad de momentos en los que no consigo repetírmelo. 5. Todo aquel que se aboca a una obra cree, sin ser consciente de ello, que sobrevivirá a los años, a los siglos, al tiempo mismo. Si mientras está dedicado a ella sintiera que es perecedera, la abandonaría en el transcurso, no podría terminarla. Actividad y engaño son términos correlativos. Tertuliano nos enseña que, para curarse, los epilépticos iban a chupar con avidez la sangre de los criminales degollados en la arena. Si yo escuchara la voz de mi instinto, esa sería la única forma de terapia que adoptaría para cualquier enfermedad. No juzgues a nadie sin antes haberte puesto en su lugar. Este viejo proverbio invalida cualquier juicio, pues solo juzgamos a alguien porque, justamente, no podemos ponernos en su lugar. Quien ama su independencia debe estar dispuesto, para salvaguardarla, a cualquier infamia, a la ignominia inclusive. Como solo recordamos con precisión los malos ratos, los enfermos, los perseguidos, las víctimas de todo género han vivido en fin de cuentas, con el máximo provecho. Los otros, los afortunados, tienen una vida, es cierto, pero no el recuerdo de una vida. Si pudiera elevarme al nivel de lo que hubiera querido ser. Pero no sé qué fuerza que crece con los años me empuja hacia abajo. Incluso para remontarme a mi superficie tengo que utilizar estratagemas en las que no puedo pensar sin ruborizarme. Hubo un tiempo en que cada vez que sufría una afrenta, para alejar de mí cualquier asomo de venganza, me imaginaba bien tranquilo en mi tumba. Y enseguida me ablandaba. No desdeñemos tanto nuestro cadáver, puede sernos útil a veces. La única manera de alcanzar al prójimo en profundidad, es ir hacia lo que hay de más profundo en nosotros mismos. En otros términos, es seguir el camino contrario al que toman los espíritus llamados generosos. Después de ciertas experiencias deberíamos cambiar de nombre, puesto que ya no somos el mismo. Todo adquiere un aspecto distinto,
empezando por la muerte. Parece próxima y deseable, nos reconciliamos con ella y llegamos a considerarla, la mejor amiga del hombre, como la llama Mozart en una carta a su padre moribundo. La verdad permanece oculta para aquel que está lleno de deseo y de odio. Buda. Es decir, para todo ser viviente. No es posible decir nada de nada. Por ello es ilimitada la cantidad de libros. Un enemigo es tan útil como un Buda. Es cierto. Porque nuestro enemigo nos vigila, impide que nos abandonemos. Al señalar, al divulgar el menor de nuestros desfallecimientos, nos conduce en línea recta hacia nuestra salvación, pone en juego todo para que no seamos indignos de la idea que se ha hecho de nosotros. Así, nuestra gratitud hacia él no debería tener límites. Cuando nos comunican un juicio desfavorable sobre nuestra persona, en lugar de enfadarnos deberíamos pensar en todo lo malo que hemos dicho de los demás, y decirnos que es justo que también se hable así de nosotros. La ironía quiere que no exista persona más vulnerable, más susceptible, menos dispuesta a reconocer sus defectos, que el maldiciente. Bastaría citarle la mínima parte de lo que se dice sobre él para que pierda el control, se desate y se ahogue en su bilis. 6. ¿Acaso tengo el aspecto de alguien que tiene algo que hacer aquí abajo? Eso es lo que quisiera responder a aquellos que me preguntan sobre mis actividades. En cuanto formulo una duda, o mejor, dicho, en cuanto siento la necesidad de formular una, experimento un bienestar curioso, inquietante. Me sería mucho más cómodo vivir sin el rastro de una creencia que sin el de la duda. Duda devastadora, duda nutritiva. Volverse hacia uno mismo y descubrir un silencio tan antiguo como el ser, más antiguo inclusive. Solo se desea la muerte durante los malestares imprecisos, ante el menor malestar concreto, se huye de ella. En el Dhammapada se recomienda, para obtener la liberación, sacudir el doble yugo del bien y del mal. Pero estamos demasiado atrasados espiritualmente para admitir que el bien sea un obstáculo. Así, no nos liberaremos. Todo gira alrededor del dolor, lo demás es accesorio, inexistente, puesto que solo recordamos lo que hace daño. Las sensaciones dolorosas son las únicas reales, es casi inútil experimentar otras. Es libre aquel que ha discernido la inanidad de todos los puntos de vista, y liberado quien ha sacado las consecuencias. Si hasta ahora he podido resistir es porque, a cada abatimiento que me parecía intolerable, seguía otro más atroz, luego otro, y así sucesivamente. Si estuviera en el infierno, desearía ver multiplicarse los círculos para poder esperar una nueva prueba, más rica que la anterior. Política saludable, al menos en materia de tormentos. Deberíamos haber sido dispensados de arrastrar un cuerpo. Bastaba el peso del yo. Cuando tengo que llevar a cabo una tarea que he asumido por necesidad, o por gusto, acabo de empezarla y todo, salvo ella, me parece importante, todo me seduce menos ella. Suicidarse por ser lo que se es, pase, pero no porque la humanidad entera pudiera escupirle a uno a la cara. ¿Por qué temer el vacío que nos espera si no difiere en nada del que nos precedió? Este argumento de los antiguos contra el miedo a la muerte no puede servir de consuelo. Antes, se tenía la suerte de no existir, ahora se existe, y es esa parcela de existencia, o sea de infortunio, la que teme desaparecer. Parcela no es la palabra, puesto que cada cual se prefiere, o, por lo menos, se iguala, al universo. Cuando discernimos la irrealidad en todo, nosotros mismos nos tornamos irreales, comenzamos a sobrevivirnos, por muy fuerte que sea nuestra vitalidad o imperiosos nuestros instintos. Pero ya no son más que falsos instintos y falsa vitalidad. Si estás condenado a atormentarte, nada podrá impedirlo, una tontería te empujará igual que un gran dolor. Resígnate a consumirte bajo cualquier pretexto, así lo quiere tu suerte. El problema de la responsabilidad solo tendría sentido si nos hubiesen consultado antes de nuestro nacimiento y hubiésemos aceptado ser precisamente ese que somos. Se nos ha enseñado tanto a aferrarnos a las cosas, que cuando queremos liberarnos de ellas no sabemos cómo hacerlo. Y si la muerte no viniera a ayudarnos, nuestra terquedad por subsistir nos haría encontrar una fórmula de existencia más allá del desgaste, más allá de la misma senilidad. En un libro gnóstico del siglo II de nuestra era se dice, la plegaria del hombre triste no tiene nunca fuerza para subir hasta Dios. Como solo se reza en momentos de abatimiento, se deduce que nunca ninguna plegaria ha llegado a su destino. El único medio de salvaguardar la soledad es hiriendo a todo el mundo, empezando por aquellos a quienes amamos. De nada vale decir, la muerte es lo mejor que la naturaleza encontró para contentar a todo el mundo. Con cada uno de nosotros todo se desvanece, todo cesa para siempre. ¿Qué ventaja, qué abuso? Sin el menor esfuerzo por nuestra parte disponemos del universo, lo arrastramos en nuestra desaparición.
Decididamente morir es lo inmoral. 7. Toda amistad es un drama oculto, una serie de heridas sutiles. Aprender a no dejar huellas es una guerra de cada instante que libramos contra nosotros mismos con el único fin de demostrarnos que, si nos empeñásemos, podríamos llegar a sabios. Si me apegara a mis convicciones más íntimas, dejaría de manifestarme, de reaccionar de cualquier manera. Ahora bien, todavía soy capaz de sensaciones. Por muy horrible que sea un monstruo, nos atrae secretamente, nos persigue, nos obsesiona. Representa, aumentadas, nuestra superioridad y nuestras miserias, nos proclama, es nuestro portaestandarte. En el transcurso de los siglos, el hombre se ha esforzado en creer, ha pasado de dogma en dogma, de ilusión en ilusión, y ha consagrado muy poco tiempo a las dudas, breves intervalos entre sus periodos de ceguera. A decir verdad, no eran dudas, sino pausas, momentos de descanso consecutivos a las fatigas de la fe, de cualquier fe. La certeza de no ser más que un accidente me ha acompañado en todas las circunstancias, propicias o contrarias, y aunque me ha preservado de la tentación de creerme necesario, no me ha curado, sin embargo, de un cierto engreimiento inherente a la pérdida de las ilusiones. Es raro encontrar un espíritu libre y, cuando se encuentra, se percibe que lo mejor de él mismo no se revela en sus obras, cuando se escribe se llevan misteriosamente cadenas, sino en sus confidencias donde, liberado de sus convicciones o de sus posturas, así como de cualquier preocupación por el rigor o la honorabilidad, muestra sus debilidades. Y donde hace el papel de hereje frente a sí mismo. Empiezo y vuelvo a empezar una carta, no avanzo, me atasco qué decir y cómo. Ni siquiera sé ya a quién estaba dirigida. Solo la pasión o el interés encuentran de inmediato el tono necesario. Por desgracia, el desapego es indiferencia para el lenguaje, insensibilidad frente a las palabras. Ahora bien, al perder el contacto con las palabras, se pierde el contacto con los seres. En un momento dado, todos hemos tenido una experiencia extraordinaria que será, a causa de su recuerdo, el obstáculo capital para la metamorfosis interior. Solo conozco la paz cuando mis ambiciones se adormecen. En cuanto se despiertan, la inquietud regresa. La vida es un estado de ambición. El topo que horada sus túneles es ambicioso. En efecto, la ambición se encuentra en todo, se ven incluso sus huellas en los rostros de los muertos. ¿Por qué el Bhagavad Gita sitúa tan alto la renuncia al fruto de los actos? Porque esa renuncia es rara, irrealizable, contraria a nuestra naturaleza, y porque alcanzarla es destruir al hombre que se ha sido y que se es, matar en uno mismo todo el pasado, la labor de milenios, liberarse, en una palabra, de la especie, de esa odiosa e inmemorial chusma. Habría que haberse conservado en estado de larva, eximirse de evolucionar, permanecer inacabado, complacerse en la siesta de los elementos y consumirse tranquilamente en un éxtasis embrionario. El número prodigioso de horas que he gastado preguntándome sobre el sentido, de todo lo que es, de todo lo que sucede. Pero los espíritus serios saben que ese todo no tiene ningún sentido. Así que utilizan su tiempo y su energía en tareas más útiles. Altas horas de la noche. Me gustaría desencadenarme y fulminar, emprender una acción sin precedente para relajarme, pero no veo ni contra quién ni contra qué. El conocimiento no es posible, y, si a pesar de todo lo fuera, no resolvería nada. Esa es la posición del que duda. ¿Qué quiere pues? ¿Qué busca? Ni él ni nadie lo sabrán jamás. El escepticismo es la embriaguez del atolladero. Es obvio que Dios era una solución y que nunca se encontrará otra igualmente satisfactoria. Todo lo que es engendra, tarde o temprano, la pesadilla. Intentemos, pues, inventar algo mejor que el ser. Son nuestros allegados los que con mayor gusto ponen nuestros méritos en duda. La regla es universal, ni Buda se salvó. Fue uno de sus primos el que más se encarnizó contra él, y solo después, Mara, el diablo. Para el ansioso no hay diferencia entre éxito y fracaso. Su reacción frente a ambos es la misma. Los dos le molestan igualmente. Existencia igual a tormento. La ecuación me parece evidente. No lo es para uno de mis amigos. ¿Cómo convencerle? No puedo prestarle mis emociones, ahora bien, solo ellas tendrían el poder de persuadirle, de aportarle ese suplemento de malestar que reclama con insistencia desde hace tanto tiempo. Para vencer la perturbación o una inquietud tenaz, no hay nada como imaginar el propio entierro. Método eficaz y al alcance de todos. Para no tener que recurrir muy a menudo durante el día, lo mejor es probar sus beneficios desde el despertar. O no utilizarlo más que en momentos excepcionales, como el Papa Inocencio IX quien, habiendo encargado un cuadro en el que se representaba en su lecho de muerte,
Lo miraba cada vez que tenía que tomar una decisión importante. Habría que repetirse cada día: soy uno de esos que, por millones, se arrastran sobre la superficie de la Tierra. Uno más solamente. Esa banalidad justifica cualquier conclusión, cualquier conducta o acto: libertinaje, castidad, suicidio, trabajo, crimen, pereza o rebeldía. De lo que se concluye que cada cual tiene razón en hacer lo que hace.